tienen más de 55 años? Todos. Es decir, que ustedes tienen un factor de riesgo por enfermedad cardiovascular. Y de los hombres, ¿quiénes tienen menor de 45 años? Yo, aunque no lo crean, yo tengo 23 años. Pero sin embargo, tiene un factor de riesgo, como lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Okay? Fíjense de que cuando nosotros hablamos de enfermedades cardiovasculares, ahora va a tener miedo. Fíjense entonces que cuando vamos a definir lo que es la enfermedad cardiovascular, es una enfermedad que se debe a un proceso de aterosclerosis de los vasos. Ya empezamos con los términos aterosclerosis. Eso es simplemente la acumulación de grasa o de líquido a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Cómo es eso de los vasos sanguíneos? Fíjense, esto es una esquematización de lo que es un vaso arterial, porque recordemos que tenemos vaso venoso y vaso arterial. El vaso venoso es el que llega al corazón y el vaso arterial es el que sale del corazón a la circulación sistémica. Bueno, esa cantidad de lípidos o de grasas, de colesterol que nosotros ingerimos pasa por toda la economía del organismo, pero tiene una afinidad específica por los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos sistémicos y los vasos sanguíneos coronarios. Que cuando el paciente no llega a la unidad cardiovascular del hospital, no llega con un infarto. Entonces nosotros debemos tratar de prevenir esa acumulación de grasa que se está presentando a nivel de los vasos sanguíneos. Y que esa acumulación de grasa, ¿qué es lo que hace? Fíjense lo siguiente, para extrapolarlo un ejemplo cotidiano. Cuando nosotros tenemos nuestra tubería que lavamos en el lavaplato, llega un momento donde se puede obstruir y llamamos al plomero y viene el plomero, y cuando nos saca el tubo, resulta que el plomero nos dice: no, es que mira, estás agarrando el agua del espagueti y lo estás echando ahí. Y esa agua de espagueti se fija a nivel del tubo y es lo que hace el acúmulo de grasa. De una forma sencilla, así es como ocurre. Pero de una forma más compleja, como ocurre en el sistema del organismo. ¿Por qué? Porque el colesterol, una vez que llega a nivel de la circulación sistémica, se fija por diferentes procesos a nivel de los vasos sanguíneos y hace con lo que se llama una camarería. Colesterol llama colesterol. Cuando va pasando una molécula de colesterol, le dicen: ven para acá, y se fijan a las paredes de los vasos sanguíneos. Y fíjense cómo aparentemente una pared del vaso sanguíneo debe tener un diámetro normal y posterior a la acumulación de grasa, disminuye o se reduce la luz del vaso y por consiguiente compromete el flujo sanguíneo hacia el órgano que sea responsable. Si es la coronaria, disminuye el flujo sanguíneo hacia el corazón. Si es a nivel de los miembros inferiores, disminuye el flujo sanguíneo hacia los miembros inferiores. Y cuando llega el paciente y dice: mira, doctor, mira, yo no puedo comer, me duelen las piernas, entrando todo el día, y mire cómo tengo estas venas que vienen de aquí a aquí. Ahora tengo dolor en el pecho, ¿qué es lo que estará pasando? Pero bueno, eso no es más que el efecto acumulativo del colesterol. Cuando vamos a referirnos a las enfermedades cardiovasculares, fíjense que tenemos las enfermedades coronarias, que ya hemos mencionado poco a poco, como el infarto agudo de miocardio. ¿A nadie le ha dado un infarto agudo de miocardio aquí? Y que no les dé. De todas maneras, la idea de hoy es que no ocurra el infarto de miocardio. ¿Ok? Tenemos otras como son las cerebrovasculares, son los ictus. Aquí yo tengo entendido que hay muchos pacientes que tienen ACV, que le han dado ACV, y eso es uno de los motivos de consulta a la terapia de rehabilitación, ¿sí o no? ¿Algunos tenemos aquí con ACV? ¿A usted? Le digo, bueno, pero ya está aquí, es lo importante. Bueno, y usted es la que nos va a ayudar a detectar los factores de riesgo y prevenirlos. Ahorita da su charla. Fíjense lo siguiente, también tenemos la arteriopatía periférica. La arteriopatía periférica no es más que el paciente que presenta cambio de coloración a nivel de los miembros inferiores, y que esos cambios de coloración se debe a un coágulo a nivel de las arterias de los pies. Como también tenemos aquella arteriopatía, o simplemente la hipertensión arterial. La tensión arterial tiene un componente asociado, que ella pertenece a un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, pero ella también tiene factores de riesgo propios para que el paciente pueda desarrollar hipertensión arterial. Y además, aquel paciente que es diabético porque sufre de azúcar, independientemente de su clasificación, y que va agarradito de la mano con la hipertensión arterial, es aquel paciente que nosotros consideramos potencialmente para que me haga un evento cardiovascular según las escalas de riesgo que nosotros utilizamos,
que nos habla de un porcentaje en 5 y en 10 años para que nos haga el evento cardiovascular, bien sea el ictus o el accidente cerebrovascular o el infarto de miocardio. Esto es importante. Fíjense cómo, esto es estadística del año pasado, según la ONU, 17.5 millones de personas han fallecido por las enfermedades cerebrovasculares. Esto representa el 31% de todas las causas registradas en el mundo, incluyendo el homicidio. Es decir, que vamos, bendición, ahí es mi papá, es decir, que va emparejando lo que es aproximadamente lo que es la causa mundial. Y fíjense, 7.4 millones se debieron a cardiopatía coronaria, es decir, infarto, y 6.7 millones corresponden a los ACV. Es decir, que dentro de las enfermedades cardiovasculares tenemos las dos causas predominantes, el infarto de miocardio y el ictus cardiopólico o el ACV o el ictus hemorrágico. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? La prevención. Existen factores de riesgo, que es lo que ya hemos venido mencionando. Esos son factores de riesgo, son los que nos van a condicionar para poder desarrollar una patología o la probabilidad de sufrir la enfermedad. Fíjense, tenemos los factores no modificables. Estos factores modificables, bueno, son sencillos. La edad, que ya lo hemos hablado. En el hombre, 45 años comienza el factor de riesgo, siempre y cuando el paciente no tenga una patología asociada antes de los 45 años. Porque si el paciente tiene 45 años, pero es hipertenso y es diabético, ya se considera un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. El sexo, bueno, ahí estamos parejos. Sí, ahí sí no hay desventaja. Sin embargo, si lo analizamos desde el punto de vista, nosotros los hombres tenemos la de perder porque comenzamos con un factor de riesgo a los 45 años, mientras que la mujer lo hace a los 55 años. Y finalmente la herencia. Mira, nosotros heredamos de todo menos los pobres de nuestros padres. Ahí sí estamos claros, ¿sí o no? Sí, mira, tu papá era hipertenso, sí, era hipertenso. Y tu mamá era diabética, sí, era diabética. Y tu mamá le dio un infarto, sí, a mi mamá le dio un infarto o a la segunda generación o a la primera fila de la generación, sí, a mi abuela le dio un infarto. Prepárate, hermano, porque tienes un cupón comprado para que desarrollen cualquiera de estas patologías. Sin embargo, porque ustedes pueden decir lo siguiente: bueno, pero el doctor entonces vino a decirme aquí que yo voy a salir hipertenso y que voy a salir diabético. No necesariamente. Ahí te viene la reflexión de que nosotros tenemos que hacer cambios, y esto es lo bueno. ¿Cuál? La presión arterial. Fíjense que la presión arterial muchas veces nosotros jugamos con ella. Ando como hipertenso, chico, debo tener la tensión alta. Va y se toma la pastillita que pusieron debajo de la gaveta, o la pastillita de la vecina, que la vecina a veces es médico y da la pastillita, y tomate esto que es bueno. O simplemente nos colocamos el ajo debajo de la lengua o lo masticamos, pero no vamos a un control específico, al control de la presión arterial. No necesitamos ser hipertensos para tener un control de la presión arterial. Porque ¿qué pasa cuando al paciente se le sube la presión arterial o tiene un valor elevado de los dos? Simplemente el corazón como bomba dice: no puedo latir más, o me están poniendo a trabajar forzado. ¿Cómo así? Imagínense que estamos dentro de la cavidad cardíaca, estamos dentro de una de las cavidades del corazón, y esta cavidad es la responsable de expulsar la sangre hacia afuera, hacia la economía sistémica. ¿Por dónde la va a sacar? Por esa puerta. Y esa puerta se llama la arteria aorta, que es la arteria principal. Fíjense lo siguiente: si nosotros tenemos la hipertensión o tenemos la tensión alta, la aorta simplemente lo que hace es que se cierra. ¿Cuándo se cierra? ¿Qué hacemos nosotros que estamos aquí dentro del ventrículo o dentro de la cavidad del corazón? El corazón simplemente dice: oye, tengo que trabajar mucho más para poder bombear toda esta cantidad de sangre que estoy sintiendo, y me voy a cansar y me voy a fatigar. Y es cuando ocurre entonces las alteraciones o las cardiopatías estructurales propias de la hipertensión arterial. Y aquí viene el paciente con dolor en el pecho, cansancio, fatiga. ¿Esto es prevenible? Sí. ¿Cómo es prevenible? Modificando la presión arterial. Sería bueno, me voy a autoinvitar, de que posteriormente me inviten para una charla de la hipertensión arterial, porque es bueno hablar de la hipertensión arterial. Fíjense que aquí tenemos la clasificación de hipertensión arterial. Existen diversos. Usted nos preguntará: bueno, ¿y quién la tiene óptima? Que es menos de 120-80 que yo.
que soy deportista, no, mentira. No, pero en la mañana uno sí lo debería tener así. En el caso del paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular, nosotros debemos tener este valor menor de 140 la sistólica y menor de 80 la diastólica. Si el paciente tiene la condición de ser diabético, debe tener la presión arterial sistólica menor de 130 y la diastólica menor de 60. Doctor, yo no sé cuánto la tengo, yo los invito a que vayan a chequearse la presión arterial para lograr obtener el nivel óptimo de la misma. Si no, tiene un factor de riesgo asociado. Aunque usted esté asintomático y no sienta ninguna sintomatología con respecto a la hipertensión arterial, no significa que esté dentro del control. Porque recuerde algo, las enfermedades cardiovasculares son silentes, de repente que aparecen. Dígame. Aleluya. Claro, es excelente. No, eso no significa falla cardíaca. Eso no significa falla cardíaca. Eso es excelente. Y además de que a medida que nosotros avanzamos en la edad, la aorta se va endureciendo mucho más. En su caso, no lo está haciendo. Si me dice que el valor de presión arterial bajó, mientras baja el valor de presión arterial, el corazón trabaja mucho más cómodo. Y hay menor riesgo de infarto de miocardio y otras cardiopatías estructurales. Pero si es así, excelente. ¿Okay? No se preocupe. Siempre y cuando acuda al médico que haga su registro de presión arterial y ahí sí uno dice, bueno, vamos a quedarnos tranquilos. ¿Okay? Pendiente con eso. Porque también puede ser que la paciente tome diurético natural. Como por cierto me llamaron ayer, el doctor, mire, que venga a ver, fui la paciente, pero bueno, si tiene diurético, estaba tomando bucha. Nos preparó una jarra de buche, eso pasó toda la noche exactamente, y eso fue lo que descompensó a la paciente, y la paciente pensaba que estaba mejorando, y en este caso no mejora. ¿Okay? Bueno, fíjense entonces cómo tenemos los niveles de los lípidos. Los niveles de los lípidos es sumamente importante, y es por lo que hemos venido hablando en cuanto a la formación del colesterol o la placa de aterosclerosis a nivel del vaso sanguíneo, como vimos en la lámina número 2. ¿Qué pasa con los lípidos? Fíjense lo siguiente, doctor, yo vine y me hice el perfil lipídico. El perfil lipídico es un conjunto de lípidos que bien sea el colesterol, el HDL, el LDL, el VDLL, que son lipoproteínas de baja densidad. Tranquilo, no nos enredemos. Vamos a ello. Fíjense lo siguiente. El colesterol, una vez que está dentro del organismo, se divide en dos. ¿Cuáles son esos dos? El colesterol HDL, que es el colesterol protector, cardioprotector, es el bueno, y tenemos el bendito malo, que es el LDL, que ese LDL es el que se encarga de unirse a los vasos sanguíneos y es el que forma, como la lámina 2, la placa aterosclerótica. Es el que se une a un receptor, inmediatamente llama al otro cuando va pasando LDL, vete para acá, que estamos haciendo este daño aquí, y viene el LDL y se une. El HDL simplemente lo que hace es que se va hacia la célula que necesita el requerimiento de energía para poder utilizarlo, y es la energía que nosotros tenemos matutina, es la energía que nos queda a las 6 de la tarde, es producto de ese colesterol LDL. Pero cuando nos fatiga el cansancio es producto del colesterol LDL, y el bueno es el HDL. Ese es de niveles óptimos según la edad, según el sexo. En los pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida, el LDL, hace 3 años, según las últimas guías y el último consenso, habla de un valor menor de 120 miligramos sobre decilitro. Sin embargo, hemos visto de que la exigencia ha sido mucho mayor, porque ya vimos cómo aumentó la tasa de mortalidad a nivel mundial. Por lo tanto, los expertos tuvieron que decir, mira, vamos a reunirnos porque algo está pasando, se nos está muriendo la gente. Y establecieron entonces como valor de que el LDL debe estar menor de 90 miligramos sobre decilitro. Por eso es imposible. Ahorita quién rebaja o quién disminuye el colesterol si lo que estamos comiendo es arepa. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Pero aquí también hay algo importante. El LDL no solamente depende de la parte del alimento
sino que también depende de lo que es la herencia, porque está la alteración lipídica primaria y la secundaria. La primaria corresponde ¿a quién? A la herencia, y la secundaria son productos de trastornos alimentarios. Tenemos aquí un mini break porque vamos a cambiar de terapia, de grupo. Ellos acaban de terminar la terapia. Un fuerte aplauso para ustedes. Obviamente se pueden quedar, ¿verdad? para continuar con esto. No normativa. La crisis no normativa es un evento causal que llega a tu vida en un momento indeterminado y que tú no hayas cómo controlar. Porque la crisis normativa es aquella que tú la generas y sabes cómo tratarla y vas a tener un beneficio de eso. Eso lo hacen los psicólogos. ¿Qué hacen los psicólogos? Te sientan en una silla, te detectan cuál es el problema, saben cómo vas a reaccionar a ese problema, pero el psicólogo tiene todas las herramientas para hacer que tú te controles. La no normativa, yo te desencadeno un problema y a ver, ¿cómo vamos a hacer con esta locura cuando empiece tu crisis de violencia o de llanto de lo que va a suceder? Así es el adolescente. Cuando el individuo entra en la etapa de adolescencia, entra en la formación de los roles y de los valores, simplemente entra en un conflicto de imitación, donde tenemos la escuela y donde tenemos el hogar. En la escuela tengo una diversidad cultural, tengo el amigo que fuma, tengo el amigo que me dice, yo me eché 3 cervecitas ayer, no me hicieron nada y mi papá no me dijo nada. Y luego llegamos al hogar, que puede ser un hogar donde tenga valores acentuados, pero puede ser un hogar donde no lo tenga, y donde simplemente el niño o el individuo tenga la imitación de lo que hace el padre. Y ahí entonces es cuando nosotros decimos, ¿se está estableciendo o no la prevención de las enfermedades cardiovasculares? Bueno, eso quedará en su conciencia, si lo estamos haciendo o no. El que es hipertenso, ya es hipertenso, lo que tiene que modificarlo, simplemente. El que es diabético, ya hizo la llave, lo que tiene que mantener los niveles de glucemia ideal. El que hizo un infarto y un ACV, ya lo hizo. Ya lo que tienen es simplemente prevenir próximos eventos. Más nada. Pero tenemos entonces que prevenirle a la población que viene ahora, que son nuestros nietos, que son nuestros hijos y que son nuestros familiares cercanos y que son el futuro. Y esa es la única manera en que nosotros vamos a poder disminuir lo que es la tabla que mostramos, la gráfica número 3, que representa el punto 7 de muerte cardiovascular, que es el 31% a nivel mundial. ¿Okay? Fíjense lo que hablamos de los factores modificables, lo de los factores de riesgo. Por su atención, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Ajá, aquí tenemos una pregunta. Tengo 73 años. Hasta ahora no he sido ni diabética ni hipertensa, pero he notado que desde febrero pasado, marzo, a principios de marzo, tengo hormigueo en los dedos de las manos y en la mano izquierda más enfatizada. ¿A qué se debe eso? Bueno. ¿Tiene que ver con el corazón? No tiene que ver con el corazón, porque el corazón da síntomas típicos, para no decir falla de bomba o músculo cardíaco. Eso se puede deber simplemente a problemas de la columna cervical, que se produce una rectificación de la misma. La columna cervical debe tener una curvatura fisiológica en diversos factores del paciente, osteoporosis, se produce y causa de estrés. Se produce rectificación, comprime lo que son los nervios radicales, que son los nervios que se originan a nivel cervical y dan sintomatología distal. Pero también puede ser problema circulatorio. El problema circulatorio se produce disminución de la viscosidad de la sangre y genera esa sintomatología. Así como también se puede ver atrapamiento del nervio mediano a nivel de la muñeca, que se llama síndrome del túnel carpiano, y genera igualmente esa sintomatología. Aquí. Acá, ajá. ¿Hay problemas con las medicinas? ¿No puede cambiar? No. Fíjense lo siguiente. Cada medicina tiene su estudio. ¿Qué es el estudio? Es simplemente que agarran 11.000 pacientes, le indican la droga o el medicamento y ven el beneficio que tiene con respecto a ese paciente. Y es cuando se decide, y posteriormente salen los resultados de la conclusión y dicen, sí, este tratamiento es ideal para este tipo de pacientes. Error que se está viendo ahorita es que por producto de lo que está ocurriendo, vienen y el farmacéutico le dice, tómate esto, que es lo mismo. A la semana o al menos llega el paciente todo echado a perder y es producto de un cambio de la medicina. Eso no se puede hacer nada más
ni nunca. ¿Cuál es la recomendación? Ir al doctor y decirle no aparece el medicamento y por favor. Es correcto, sí. Más bien al Sí. doctor, no al Es que incluso la llamada telefónica a los médicos nos aumentó fue en eso. Doctor, bueno, pasa farmacéutica para ver qué es lo que tiene. Farmacéutica que tiene ahí. Vengo a darle eso. Y el genérico, ¿no? Sí, mira. Cuando nos referimos a los genéricos, lo que pasa es que entramos en un mundo o en una guerra de competencia entre esos dos bandos, ¿no? ¿Por qué? Porque las marcas comerciales, ellos simplemente es la misma molécula genérica, pero que le ponen un nombre comercial. Y ese nombre comercial paga una patente, y al pagar esa patente, como que dice, compra el derecho de que usen ese medicamento. A diferencia del genérico, el genérico simplemente dice, bueno, yo no puedo ofrecer la cantidad de dinero que está ofreciendo él y la publicidad que hace a nivel de los ambulatorios, hospitales e incluso a nivel público, pero bueno, ahí está esa oferta. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿pero la biodisponibilidad o el efecto del fármaco es el mismo? No siempre. No siempre. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando hacen la droga o el medicamento, eso tiene componentes aditivos. Es decir, 80% es captopril, que todos lo conocemos, con el captopril, y el otro restante simplemente sustancias para la unión del captopril. Bueno, hay algunos fármacos, algunas casas genéricas que simplemente ponen 20 de captopril y el resto de sustancias aditivas. Y es cuando nosotros vemos al paciente, pues tú no mejoras nada si ya tienes un tratamiento y a dosis full, y es eso. Y nos ocurre con uno en particular, pero no lo voy a mencionar porque no es un tema ahorita. Y por eso el médico, cuando nosotros nos llega, nosotros damos la especificación del fármaco que el paciente va a utilizar y el tipo de fármaco, es decir, mira, voy a usar el de esta clase comercial. No, doctor, no hay, lo que es este genérico, me compran el de este genérico y no el de este, porque no te va a hacer ningún efecto. ¿Okay? El Alapril brilla por su ausencia, dejó de existir. No, fíjense lo siguiente, el captopril es un fármaco antihipertensivo que se usó hace mucho tiempo, pero hace aproximadamente 5 años ya dejó de usarse en el paciente que va a su domicilio. ¿Por qué? Porque el captopril se demostró de que la biodisponibilidad, o decir, por la cantidad de fármaco que está en la sangre, ya no es de 24 horas, sino que es de 6 horas, por lo que el paciente debe tomarlo 4 veces al día. Una toma de 4 veces al día, la primera semana el paciente está emocionado, pero después se aburre de las 4 tomas y simplemente no lo hace. Además del efecto adverso del captopril, que produce inflamación a nivel del hígado, y además de que produce una sustancia que se llama bradicinina, que genera tos y dificultad para respirar por el paciente, y el paciente, doctor, quiten esta pastillita porque tengo un exceso de tos, y simplemente es el captopril. Por tal razón, el captopril ya no se usa a nivel domiciliaria, pero cuando el paciente no llega a un contexto de crisis hipertensiva, en la emergencia, nosotros lo usamos, porque va a la persona a tener insoportable. ¿Listo? Dígame. Pero vamos a dejar esta divina para que ella te lo vea ahorita, porque como casi ya lo veo, Ajá. Miren, como casi ya va a terminar la terapia, ajá, hay una pregunta. Hay 2 dudas, ajá, adelante. Primero las damas. Mi doctor, mira que mi hermana tenía la atención, en 15,8, ¿verdad? Yo le llevé al ambulatorio y le puse captopril. Cuando fuimos a la internita, la doctora dijo, no dejes, cuando tengas la tensión baja, buena y la alta, está alta en 15, no dejes que te pongan captopril porque al tener la baja buena, más bien el corazón se te afecta, que no sé qué, afecta el corazón. No se me entiende que como si la tenía alta en 15 o 16, la alta, y la baja la tenía bien. ¿Es recomendable que se ponga el captopril o no? ¿La lengua? Fíjense lo siguiente. Es difícil opinarle sobre eso porque no fui quien traté el paciente. Por lo que no puedo juzgar al médico que lo hizo, porque a lo mejor no sé cuáles eran los valores de la cifra de presión arterial. Entonces, de verdad no puedo opinarlo. Pero lo que sí le puedo decir es que el paciente puede estar en el contexto de una crisis hipertensiva y no tener sintomatología. Eso no tiene indicación de fármaco en emergencia.
Como tengo un paciente que no está en el contexto de una crisis hipertensiva, pero sí tiene sintomatología, que creo que era su caso, eso sí amerita tratamiento médico. Sí, pero es que la baja me condiciona el infarto, pero la alta me condiciona la ACV. En ese caso tengo indicación. Les pido a las personas que están en terapia que se aguanten un poquitito allí porque todavía tenemos otra pregunta. Doctor, agradecerle su tiempo y gracias por la charla. Usted, uno de los parámetros que usted maneja allí sobre el sedentarismo es hacer ejercicio. Yo veo que aquí hay muchas personas que tenemos una edad que la pasamos de los 40 y los 50. ¿Cuál es la hora perfecta o la hora para hacer ejercicio? ¿En la mañana, para las personas antes de los 40 o después de los 40 o en la tarde? Porque a veces uno se puede hacer ejercicio en la tarde y le dice, no, mira, ten cuidado porque te puede dar un infarto porque es en la mañana que tú tienes que hacer. ¿Cuál sería el horario? Excelente pregunta. Fíjense que el ejercicio en la condición de edad mayor de 45 años se debe realizar en las tardes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo, el cerebro tiene algo que se llama ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? Es la hora del sueño que se da en el transcurso de las 12 de la madrugada a las 6 de la mañana, donde el cerebro se programa para canalizar toda la energía necesaria hormonal para que el paciente o el individuo pueda funcionar una vez que se levante, que ese es el nivel de catecolamina. ¿Qué pasa? Si el paciente camina con un nivel de catecolamina elevada, ahí es cuando ocurre el riesgo de infarto de miocardio. A diferencia de que si el paciente camina a las 6 de la tarde, han disminuido por lo menos su concentración a la mitad de la catecolamina y disminuye el riesgo de infarto. Pero ya va. El paciente también debe tener algo pendiente, que es saber calcular su frecuencia cardíaca máxima, que es 220 menor la edad. Cuando uno, el paciente, identifica su frecuencia cardíaca máxima y le saca el 85%, es cuando uno le dice al paciente, anda, camina 35 minutos o 45 minutos. Cuando tenga 10 minutos, te detienes, te calcula la frecuencia cardíaca y ves cuánto la tienes. Si no has superado la frecuencia cardíaca máxima, continúa. Si la superaste, detente. Por eso es que debe ser bajo una orientación médica. Doctor, ¿usted pone 5 minutos más para hacer el cambio y contestar 2 preguntas que están pendientes? Bien, bien. Ay, excelente. Porque... Puede caminar. No, señor. Ese resultado es, el tiempo que usted camine no puede exceder esa frecuencia cardíaca. Porque si usted la excede y además de eso tiene factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, va a ser infarto de miocardio. Le va a dar dolor en el pecho. Teníamos por ahí otra pregunta de... Ajá, el señor acá. ¿Cuál era la pregunta? Era pensando, doctor, porque empezando la terapia acá cuando empezamos nosotros acá en Sangre, a mí se me controlaba la protección, la alta y la baja. Yo no sé cómo duré 6 años con las 2 tensiones mal. Me vine a dar cuenta que tenía la tensión la alta y la baja, porque igual al ambulatorio, o sea, la enfermera cuando me toma la tensión se cae. ¿Qué le pasa? Muy grave. Tiene las 2 tensiones. ¿Cuánto tiempo tiene? Tengo la tensión baja, la baja y la alta también. 15 días. Bueno, yo me recuerdo, el jueves santo, me voy para casa de una hermana. A pie de recreo, cuando llaman al olivo, el cerro que. Y yo, cuando llegué, estaba allá, tuve que tomarme un vaso de agua y azúcar porque no aguantaba, andaba, parece que era que me iba. Yo no sé cómo aguanté esos 15 días. Me controlé porque de allá para acá cuando venía tuve que calarme los mismos 8 kilómetros a pie. Voy caminando, entonces me controlé. Después me pusieron un control que tenía que tomar la tensión por 8 días, a ver qué era lo que... Pero lo que pasa es que como yo soy deportista, yo creo que no me pasó nada por eso. Tuve 29 años en la temporada. O sea, porque lo que cogía yo era puro fondo, pues, desde 1000 metros hasta los 42 kilómetros, que fue el último que hice en Caracas. ¿Usted hizo los 42? Yo me gradué para soy graduado porque hay que coger los 42 para graduar. Ok, bueno. La maratón. Ahí no hay... ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es ese factor ahí? ¿Por qué se me descontroló la atención? Bueno, pero hay que... Lo que pasa es que eso pasó a ser un antecedente de usted.
y no se hizo el estudio correspondiente en ese momento. Eso pudo haber sido multifactorial, ingesta de sodio, reabsorbió agua, mantuvo la oliguria, que la cantidad de orina disminuye. O sea, eso es multifactorial en el momento, debió hacerse en el momento, pero ya después de un tiempo prolongado ya eso no hay justificación, solo que el paciente ahora presente nueva sintomatología. Ahí sí, porque ahí la terapia en caso tal sería primeramente montar un post de depresión que me hace el registro de la presión arterial en 24 horas y lo relaciona con la presión arterial media y con la frecuencia cardíaca. Y en base a eso se hacen los cálculos cuándo es que hace el pico de la presión arterial y si esos picos de presión arterial entran en la clasificación de crisis hipertensiva, tipo emergencia o urgencia. Y en base a eso se decide la droga de elección y el horario de la droga de elección. Doctor, y una pregunta. Y aquí con el Centro Corea Cristal, ¿cómo actúan los equipos en el sistema cardiovascular? Tu pregunta, y me llama la atención de que nadie la haya hecho. Porque si yo me voy a hacer una terapia, yo no, bueno, terapia, y si no, no me pago. Bueno, si ustedes se meten en internet, en una página que se llama PubMed, que es trabajo de investigación, PubMed, publicaciones médicas, PubMed. Pero que también se puede meter en Google y ponen evidencia de radiofrecuencia en el sistema cardiovascular. Así mismo, publicaciones médicas. Se van a sorprender del nivel de evidencia o del nivel de trabajo científico que existe en relación a la terapia que ustedes están haciendo con el sistema cardiovascular, así como con miles y miles y miles de patologías. Yo estuve revisando anoche, porque la verdad era nuevo, y eran las 3 de la mañana, ya me dio yo revisando y era increíble. Pero esto tiene su explicación, porque ¿con qué estamos trabajando nosotros aquí? O ustedes, ¿qué es lo que están recibiendo? Energía de baja frecuencia. Energía de baja frecuencia, calor, infrarroles. Y fíjense lo siguiente, el organismo del individuo es un circuito eléctrico, donde se activa a través de la energía. La célula, para poder comunicarse con su célula vecina, lo hace a través de un estímulo eléctrico. El sistema cardíaco o el músculo cardíaco, el corazón, tiene una parte superior que se le llama el nodo sinusal. El nodo sinusal, el que es creyente, lo llama Dios, porque es el responsable de generar el estímulo. Es el que dice, bueno, ¿cómo hace el corazón para que late? ¿Cuál es la pilita que usa y que no se desgasta aparentemente? Bueno, eso es, nosotros lo llamamos Dios, pero eso no es más que corriente de baja frecuencia, que se le llama corriente IF, corriente FUMNI, corriente rara, corriente extraña, siempre como lo describieron los europeos. Y eso lo hace también la estimulación que ustedes están haciendo. Esa estimulación mejora lo que es el sistema de conducción auriculoventricular, mejora lo que es la despolarización ventricular, y una vez que mejora la despolarización ventricular, también aumenta el diámetro de la aorta, que es lo que hablábamos ahorita. Si me aumenta el diámetro de la aorta, hermano, ese corazón está trabajando cómodo. A nivel del aparato cardiovascular central, porque si nos vamos a nivel de los miembros inferiores, ¿qué va a producir? A nivel venoso, lo que hay un éxtasis venoso. ¿Qué es eso? Simplemente que las venas lo que hacen es, son vasos de capacitancia, lo que hacen es que acumula sangre y como unas válvulas simplemente la van subiendo, la van haciendo en un sentido ascendente para retornar nuevamente a la cavidad cardíaca. Si no existe un buen funcionamiento del sistema venoso, simplemente ocurre lo que es el edema en los miembros inferiores, asociado con disnea o cansancio o fatiga. Esa terapia hace que favorezca el desarrollo o la motilidad de las válvulas a nivel del sistema venoso. Por lo consiguiente, mejora lo que es entonces el trastorno que está presentando el edema del paciente. Y fíjense, y a nivel arterial, igualmente genera vasodilatación, por lo que disminuye la sensación de pesadez a nivel de los miembros inferiores. ¿Okay? Y así sucesivamente. Lo que pasa es que cuando nos referimos al corazón, uno le da, o el médico tratante le da también como temor, porque concha, es el corazón. Y si el paciente me hace una arritmia compleja y la arritmia compleja me compromete la vida del paciente, muchas veces el cardiólogo entonces se limita a hacer este tipo de terapia. Y por eso quizás no hay investigación en relación a la arritmia compleja. Pero sí se demostró la mejoría de la función cardíaca con las terapias. Y está escrito en PubMed. O sea que las terapias son válidas. Un aplauso para eso. Pero fíjense algo. De acuerdo como nos ofreció una charla
de la presión arterial como tal, ¿verdad? También para ese momento le vamos a pedir que por favor nos averigüe un poco más, porque claro, esta es la baja frecuencia, pero nosotros también tenemos calor infrarrojo lejano, que obviamente lo vemos muy fácil con una olla de sopa que tiene grasa y la ponemos a la candela, la grasa, pero claro, eso es muy burdo, ¿no? Eso no es todo. Ese es un ejemplo muy burdo. Y tenemos el ultrasonido, que es terapia también, pero esta es sónica, que choque, tiene sus propias propiedades, tiene sus propias características diferentes, pero muy buenas de lo que es la baja frecuencia. O sea, lo queremos un poco comprometer, ya que como él conoce, ¿verdad? Para que nos traiga algún tipo de información relacionada directamente con lo que es las enfermedades cardiovasculares, el calor, infrarrojo lejano, el ultrasonido, esa función intracavitada que ocurre ahí. Todavía falta área, porque tenemos un doctor de las 3, de verdad que eso. Sí, que tengo una pregunta, pero me toca hacer. Yo te llamo cuando me estoy aquí, de la terapia, y he observado, bueno, yo he observado, no es que no lo dije, me ha puesto muy gordo, que yo no era gordo, sí, no sé, ¿qué me diría? Oye, me pusiste un tren. No, verdad, me puse más. Pero ya. Este es uno de los casos atípicos, porque aquí más bien las personas van trabajando. Ya va. Sí, pero ya eso sería. Ya, yo ahí te invito a una consulta médica. ¿Por qué? Porque ahí vamos a detectar los electrolitos séricos, sodio, potasio, calcio y magnesio. Adelante, bienvenida. Vamos a detectar lo que son los niveles de creatinina, porque también puede estar alterado el funcionamiento renal. Y esa es la causa, quizás, del aumento de volumen. Y el aumento de volumen, a lo mejor es más popular, o sea, líquido, que está reteniendo secundario a un problema renal. Y más, ¿qué es lo que es ese problema? Por las características que tiene. Entonces es un premejoramiento. Puede ser un premejoramiento. Otro es que tengo que estoy a las 2 de la madrugada y yo no me acostaba, pero no me da sueño. Hay que ya pasarlo a una consulta. ¿Hay alguien más que tenga una pregunta? Yo vi que. Ajá, dígame. Y ya un obrero, y trabaja hasta las 7 de la noche, entonces dice, no puedo salir a caminar porque me van a asaltar. Entonces, hace en su casa actividad física. Pero, ejercicio, dice usted. Ejercicio. Que si puede hacer ejercicio en su casa porque no quiere salir en la noche, porque le da miedo que lo asalten. No, en la noche no se hace ejercicio. Si sale a tratar de hacer ejercicio en la noche, lo que vas a correr, eso permite que se nadie en la casa. Por eso te recomiendo que no lo hagas. No, pero él hace lo hace. Ay, lo hace, pero ¿qué no lo haga en la noche? Bueno, sí, tranquilo. No sé lo que hablamos ahorita del ritmo circadiano, no hay ningún problema. El problema es en la mañana, a las 6 de la mañana. No, a las 6 de la mañana. Bueno, entonces lo dejamos ya firmemente comprometido, es cuestión de ponernos de acuerdo para el mes de mayo, ¿verdad? Sin embargo, les quiero anunciar nuevamente que a partir de mayo nosotros vamos a estar ofreciendo consultas médicas, ¿ok? El doctor está invitado y aquí tiene varios pacientes. Sí. Está invitado a formar parte de ese grupo de médicos con los cuales vamos a ampliar nuestro servicio a esta comunidad. Queremos reconocerle al doctor, darle las gracias, de verdad, por esta oportunidad. Era apenas 15 minutos y van hora y 15. Que Dios te pague Un poquito más de 15 minutos, ¿verdad? Una hora más. Le queremos ofrecer uno de nuestras bisuterías. Ah, qué bien. Infrarrojo lejano para que cuando salga a trotar, a caminar, su hija que es nuestra monitor más pequeña, le puede explicar mucho con detalle qué es lo que ofrece
piedra maravillosa que es una aleación. Por cierto, tenemos aquí a alguien que sabe de materiales: pilita, turmalina y titanio. Es esta aleación, es nanotecnología. Y dos son conductores y el otro es protector electromagnético para que nos protejan de todos esos equipos que dejamos encendidos que nos afectan por los iones. Aquí se lo vamos a esperar, vamos a ver qué queda. Y es como médico más. Ajá, perfecto, excelente, un aplauso. Muchas gracias. Excelente. Esta es su casa. Esta es su casa. Bueno, es que ya me siento como en mi casa. Eso, bueno, gracias. Entonces, ya es nuestra casa, ¿verdad? Mira, ya está el hijo con el abuelo, o sea, con el papá de con el abuelo. Ese que está ahí es el hijo de él, y ese que está ahí es el papá de él, y esa que está ahí es la esposa de él. Ajá. Ese era el ejemplo de la lámina 3. Porque aquí ven unas cuantas que querían darle muchos besos. Bienvenidos y que se queden con nosotros mucho tiempo. Claro que sí. Bueno, gracias. Bueno, gracias por todo. Gracias por tu constancia.